Muy bien. Quizás al leer y estudiar la lección en el día miércoles, usted se va a dar cuenta de lo que es la realidad del ser humano. Y cuando se habla de Jesucristo, Jesucristo no era diferente a usted o a mí. Recuerde, Él siendo Dios se hizo humano, se hizo carne, vivió entre nosotros y Él vivió de toda su descendencia la vida que cualquier ser humano puede vivir. ¿Qué enseñan los siguientes textos acerca de la naturaleza humana de Jesucristo? ¿Qué enseña, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 3 versículos 9 y 10? Esto es algo muy impresionante. Recuerde que en la lección del día de ayer hablamos de que la naturaleza, la genealogía temprana de Jesucristo viene desde problemas de alcoholismo, problemas de prostitución, problemas de incesto o de abuso sexual a menores, en fin. Habla desde Rahab hasta Tamar, que era una cananea, al igual que Rahab, que era una prostituta. O sea, toda esta gente tiene una vida de tragedia, una vida de desorden, una vida de conflicto, una vida de problemas. ¿Qué es lo que nos dice entonces estos testimonios acerca de el origen de Jesucristo y su genealogía? Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10 dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Oiga, es una tremenda pregunta. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En otras palabras, Jesús se hizo carne, se hizo pecado. ¿Para qué? Para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí. Pero no solamente eso, vemos la tragedia que vivió toda la descendencia de Jesucristo. Aquí dice, la Biblia no pinta cuadros favorables de la humanidad o de la naturaleza humana, desde la caída del Edén hasta la caída de Babilonia en los días finales. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta la Biblia? ¿Cuál es la esperanza que nos muestra la Biblia? Bueno, aquí mismo podemos ver en San Juan capítulo 2, el versículo 25. San Juan capítulo 2, versículo 25, podemos darnos cuenta de qué es lo que Dios nos presenta. Aquí dice algo bien interesante con relación a esta experiencia. Dice, Cristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, no importa si tú te escondes o si no te escondes, Cristo te conoce, Cristo me conoce, Él conoce tu naturaleza, Él conoce tu origen, tu trasfondo familiar, social, donde trabajas, donde vives, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Entonces, ¿cuál es la ventaja entonces? Bueno, aquí dice, todos somos personas caídas y quebrantadas. Eso incluye el linaje del cual surgió Jesucristo mismo. Cristo era uno igual a ti, igual a mí. Él sintió, porque Él sintió lo que tú sientes y lo que yo siento, Él te entiende. Y como Él te entiende, Él sabe tu necesidad. Sigo leyendo. Lo genuino, lo improbable. Los eruditos se asombran de esto. Se asombran del linaje de Jesucristo y lo que Mateo dice. Dios actuó, oiga bien esto. Oiga bien esto, ponga mucha atención. Dios actuó por medio de ellos para obrar su salvación. No hay un esquema de rectitud en el linaje de David. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Bueno, aquí mismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, nos podemos dar cuenta que esta situación no es nada ventajosa para nadie, ni para Jesucristo, ni para la descendencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, aquí dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Oiga bien lo que dice. Ponga mucha atención, es muy importante esto. Mas Dios muestra su amor. Oiga bien, ¿qué hace Dios? Muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la ira venidera. De tal manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A todos los que han recibido a Cristo, Dios les ha hecho potestad de ser llamados hijos de Dios y los ha hecho de sangre real. Pero ¿saben qué? Tenemos un problema. Aquí dice en el libro de Jeremías, el capítulo 17, el versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, porque el corazón es engañoso,
muchas veces tú te vas a sentir que no vales nada. Muchas veces tú vas a sentir que en realidad no eres hijo de Dios. Muchas veces tú vas a sentir que en realidad no eres cristiano, que eres un pecador igual que todos los demás. Cuando viene el diablo mentiroso a acusarte y tu corazón se siente estrujado, se siente triste, se siente frustrado. Pero ¿sabe qué? Al leer la historia de Jesucristo y su linaje, podemos ver que Jesucristo viene de un linaje de familia de adúlteros, de prostitución, de héroes, de gente gentiles, como digamos el rey Jeroboam, el rey Abdías, otro impío, el rey Joram, el rey Josafat, que fue un gran rey. Dios estaba obrando a través de las generaciones, tanto buenas como malas, para cumplir sus propósitos. Mateo muestra que Dios puede usar a cualquiera, por marginado o despreciado que sea, para cumplir sus propósitos. Porque lo vil, lo despreciado de este mundo, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. De tal manera que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nosotros hemos sido injertados, hemos sido rescatados. Y aunque el diablo viene muchas veces con su mentira, tratando de acusarnos, debemos de aferrarnos a las gloriosas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Quizás te vas a sentir triste cuando recuerdes y veas a los demás, veas las cuitas de los demás. Vas a decir, realmente no vale la pena estar en esta iglesia. Cuando te miras a ti mismo en tus pecados, en tus debilidades, dices, no vale la pena continuar. Sin embargo, dice aquí, se muestra claramente la fe, se muestra claramente que muchas veces hay desánimo, nuestra naturaleza caída nos hace sentir así, nuestros pecados, nuestras faltas. Pero ¿sabe qué? Podemos y debemos tener confianza y esperanza de que Dios sabe todas las cosas. Por eso fue que envió a Jesucristo para salvar, para redimir y rescatar los que estaban perdidos. De tal manera que tú y yo podemos confiar de que aún siendo pecadores, Cristo en su amor, en su misericordia, murió por ti, murió por mí, para salvarnos. Por eso dice la Escritura, el testimonio dice, mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que no es por obras de justicia, somos salvos por gracia. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Continuemos con esta bendición, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es el nacimiento del divino Hijo de David.